Vamos a responder una pregunta sobre la verdad del Evangelio. Again, to answer your question about the truth of the Bible. Hermano pregunta sobre el versículo en Génesis 29, capítulo 9, A brother is asking about Genesis chapter 29, verse 9. y él pregunta cómo se explica ese versículo, He is asking, how do you explain this verse? debido a que mucha gente ese versículo lo usa para decir que deben haber pastoras. Since many people use this verse to say that there should be women pastors. Cuando se refieren a pastoras, And when they refer to women pastors, se refieren a hermanas they que refer to ejerzan el ministerio del pastorado delante del pueblo de Dios. sisters that are going to be guiding the sheep as pastors. Vamos a leer en Génesis 29, capítulo 29, versículo 9. Genesis chapter 29, verse 9. Mientras él aún hablaba con ellos, And while he yet spoke with them, Raquel vino con el rebaño de su padre, Rachel came with her father's sheep, porque ella era la pastora. for she kept them. Hermano, ese versículo Brother, this verse no significa que las hermanas pueden ser pastoras en la iglesia de Dios. does not mean that women can be guides in the church of God. Cuando leemos aquí que Raquel When we read that Rachel, nos dice que era pastora, that she kept the father's sheep, esto no es pastora de personas. this is not a pastor of people. No está siendo ella, no era pastora de seres humanos. She was not a pastor of human beings. No era pastora de los discípulos del Señor. She was not a pastor of the disciples of the Lord. Ese rebaño del cual ella era pastora The father's sheep that she kept, eran animales, they were animals. no era gente. It was not people. Esto no es lo mismo que el ministerio del Señor Jesús del pastorado. This is not the same thing as the ministry of the Lord Vamos a Jesus. comprobar que eran animales. That's proof that they were animals. El mismo capítulo, Same versículo chapter. 1, capítulo 29, versículo 1, Genesis y chapter leemos del 29, 1 al verse 1. 2. From verse 1 to 2. Siguió luego Jacob su camino Then Jacob went on his journey y fue a la tierra de los and orientales. came into the land of the people of the east. Y miró And he looked, y vio un pozo en el campo. and behold, a well in the field. Y he aquí 3 rebaños de ovejas And lo, there were flocks of sheep que yacían cerca de él. lying by it. Porque de aquel pozo abrevaban los ganados For out of that well they watered the flocks, y había una gran piedra sobre la boca del pozo. and a great stone was upon the well's mouth. Entonces, esta Raquel This Rachel es una mujer que ella estaba ayudando a su padre is a woman that was helping her father como pastora de animales, cuidando los animales. as keeping the animals, Pero no es una pastora de personas. but not of people. Y Dios hace diferencia And God makes a difference entre los animales between the animals y los seres humanos. and human beings. También Dios hace diferencia God also does a difference entre el hombre y la mujer. between women and men. Hay cosas para las cuales no hay diferencia para Dios en el reino de Dios There are things that there's no difference in the kingdom of God entre los hombres y las mujeres, between men and women, entre los hermanos y las hermanas. between brothers and sisters. Pero hay muchas cosas en las que Dios hace diferencia. But there are many things in which God does make a difference. El Señor Jesús cuando constituye pastores, When the Lord Jesus constituted pastors, apóstoles apostles, y maestros, and teachers, no se está refiriendo a ser maestros de las ovejas, He's not referring to the teachers of the sheep, apóstoles de las ovejas, de apostles los of the sheep, animales, of the animals, no de los animales, not of the animals, sino de los seres humanos. but of human beings. Y cuando se trata de los seres humanos, And when it has to do with human beings, Dios hace diferencia en el liderazgo God makes a difference in the leadership o lo que tiene que ver con la autoridad with what has to do with authority entre el hombre y
la mujer. between women and men. ¿Cuál es esa diferencia? What is this difference? Vamos a ir a 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 12. 1 of Timothy chapter 2 verse 12. Porque no permito But I suffer not a la mujer enseñar a woman to teach, ni ejercer dominio nor to usurp sobre el hombre, authority over the man, sino estar en silencio. but to be in silence. Entonces, hay un mandamiento en la ley de Cristo There is a commandment in the law of Christ que dice que las hermanas that says that the sisters, no les es permitido enseñar it's not allowed for them to teach o tampoco ejercer autoridad o dominio or to usurp authority sobre el hombre. over the man. Por este principio, Because of this principle, por esa diferencia que hace Dios entre el hombre y la mujer, for that difference between man and woman, donde es el hombre el que es cabeza de la mujer, where the man is the head of the woman, donde las hermanas no les es permitido ejercer autoridad sobre el hombre, where the sisters cannot have authority over the no man. les es permitido ejercer liderazgo. It is not permitted for them to have Por este leadership. principio es que entendemos, This is why we understand with this principle porque es que cuando se trata de pastores del pueblo de Dios, that when they speak about pastors of the people of God, no hay hermanas. there is no No, sisters. las hermanas no les es permitido de acuerdo a la ley de Cristo. It is not allowed according to the word of God. ¿Por qué? Hebreos capítulo 13, versículo 17. Hebrews chapter 13 verse 17. Obedeced Obey a vuestros pastores your pastors y sujetaos a ellos, and submit to them, porque ellos velan por vuestras almas, for they watch for your souls, como quienes han de dar cuenta, as they must give account, para que lo hagan con alegría that they may do it with joy y no quejándose, and not with grief, porque esto no os es provechoso. for that is unprofitable Este for you. mandamiento dice, This commandment says en la iglesia in the church hay que obedecer a los you need pastores to obey the pastors y hay que sujetarse a los and pastores. submit yourselves to the Entonces, pastor. el pastor, The pastor, así como el apóstol, just like the apostle, tiene de parte de Dios autoridad sobre el pueblo de Dios. they have authority over the people of God. Por eso es que obedecemos al pastor. That's why we obey the pastor. Por eso nos sujetamos al pastor. That's why we submit to the pastor. Porque el pastor tiene autoridad de Dios para recibir obediencia Because the pastor has authority to receive obedience y sujeción del pueblo de Dios. and submission of the people of El God. pastor tiene mandamiento de ejercer autoridad sobre el pueblo de Dios. The pastor has a commandment to excel authority over Pero the las people. hermanas no les es permitido ejercer autoridad sobre los hombres. But the sisters do not have the authority to govern men. Entonces la hermana no puede ser un pastor porque el pastor tiene mandamiento de ejercer autoridad sobre el pueblo. Therefore, she cannot be a pastor because you will have to govern men. Cuando usted ve en las escrituras When you see in the scriptures momentos donde Dios permitió que las hermanas tuvieran liderazgo, moments that the Lord allowed women to have leadership, en toda la escritura de Génesis, Apocalipsis, in all the scripture from Genesis to Revelation, cuando usted encuentra en alguna excepción, when you find any en exception, alguna rara excepción, in any rare exception, que usted encuentra alguna hermana, alguna mujer en liderazgo, and you find a woman, a sister in leadership, esto no era porque es lo que Dios prefiere, this is not what God prefers. no es lo que Dios quiere para su pueblo. It's not what God wants for his people. Isaías capítulo 3, versículo 12. Isaiah chapter 3 verse 12. Capítulo 3 del profeta Isaías, versículo 12. Prophet Isaiah chapter 3 verse 12. Los opresores de mi pueblo As for my people, son muchachos children are their oppressors, y mujeres and women se enseñorearon de él. rule over them. Pueblo mío, O my people, los que te guían te engañan they which lead thee cause thee y to err, tuercen el curso de tus caminos. and destroy the way of thy paths. El Señor
a través de este profeta, the Lord through this prophet, nos da a entender que cuando son los muchachos los que lideran when it's the children who guide, o las hermanas las que tienen autoridad, se enseñorean del pueblo, or women who rule over the people, es algo que está en desorden, it's something that's in disorder. es algo que es contrario a la voluntad de It's Dios. contrary to the word, to the plan of No God. es lo que Dios desea para su pueblo. It's not what God desires for His people. Por eso es que usted nunca va a encontrar That is why you will never find que Dios llamó a hermanas a ser apóstoles. that God calls sisters to be apostles. Usted nunca va a encontrar que Dios llama a una hermana a ser pastor delante del pueblo de Dios. Or to be a pastor before Ningún the lugar people lo of va a God. encontrar. You will never find it. No va a encontrar que Dios llamó a hermanas a ser maestras del pueblo de Dios. Or to be teachers of the people of God. ¿Por qué? Porque no le permite Dios Because God does not allow a la hermana the sister enseñar a los to hombres teach men o ejercer autoridad sobre los hombres. or to have authority over men. Eso explica por qué usted no va a encontrar a las hermanas cuando en el ministerio del Señor In Jesús the ministry of the Lord Jesus, no hubo. there was no sisters there. Usted va al ministerio de los The apóstoles, ministry of the no apostles, hubo pastoras, no pastor no women, hubo hermanas que eran apóstoles. no sisters that were apostles. De acuerdo a la escritura, eso explica por qué no las había. According to the scriptures, that's why it says there Y was. esperamos que el hermano pueda entender la respuesta. We hope our brother understands the answer. Esa es la respuesta del Señor That is Jesucristo. the answer of the Lord Jesus. Vamos a orar.